Mari dijo, nombró 2 o 3 veces consecuencias. Y justo la palabra se llama consecuencia. ¿Cómo se llama hoy la palabra que le puse? Consecuencias. Da todo. El Señor estaba en esto. Ya había preparado. Él ya sabía que Caro le iba a doler mucho la garganta, que iba a estar difónica, y lo tenía preparado, y que yo tuviera preparada esta palabra. Porque Dios nada no da puntada sin hilo. No da puntada sin hilo. Y todo lo tiene preparado. ¿Y cuándo vamos a entender que nosotros no caminamos, no nos levantamos sin que Dios sepa qué va a pasar con tu vida en este día? ¿Sabemos eso? ¿Tenemos conciencia de que Dios sabe todo lo que va a pasar en el día, lo que te va a sobrevenir, lo que te va a suceder? Que vos no estás solo en este mundo y que sos un hijo de Dios y que cada cosa tiene un propósito, hasta lo más trivial. Ahora, nosotros creo que muchísimas veces no somos conscientes de eso. En este caso, este hombre se llama Judá. Es uno de los hermanos de José. ¿Quién conoce la historia de José? Levanten la mano todos los que conocen la historia de José. Y los que no conocen la historia de José, es un hermanito, el más chiquito, mimado, malcriado, no sé si, el que le daba todos los gustos al papá, porque era el bebé, porque era el más chiquito, porque aparte era en ese tiempo, ustedes saben, los voy a llevar un poquito a Oriente, la cultura, cómo viene la cultura, porque vamos a hablar un poquito también de todo el contexto de la historia y por qué suceden ciertas cosas en un contexto que a nosotros nos cuesta mucho entender. A mí me cuesta horrores, al menos. En ese tiempo, José, ¿se acuerdan que Jacob viene de Jacob? El papá de José trabajó muchos años por una chica, porque él quería esa chica, la amaba a esa chica, Raquelita, la amaba a Raquel. Pero resulta que el padre de Raquel tenía otros planes, porque tenía otro hijo mayor. ¿Y por qué? Porque en la cultura oriental se tiene que casar primero la hija mayor, porque saben que si alguien rechaza a la hija mayor y no se casa, es indigna y le cae un falso testimonio que le agarra un estigma, que fue despreciada, porque era fea, o porque no tenía gracia, o porque no cayó bien, o porque ningún hombre, nadie la eligió. Y entonces, ¿qué era? Era estigmatizada esa mujer, y no tenía muchas oportunidades, porque más que chisme, ahí corría como vuela. Debe ser por algo. Si no la eligieron a Raquel, a la más chica. Y si la grande no la eligieron, debe ser que tiene la oreja grande, es visca, o es fea, o es gordita, o es flaca. ¿Viste cómo somos todos los seres humanos? Y no se crean que en Oriente era diferente. Con más razón. Era muy... Hasta en la Biblia, el otro día leí de algo... Adonías, ¿de dónde viene la palabra Adonis? ¿Vieron cuando uno dice este chico? Ah, esto es un Adonis. ¿No escucharon esa palabra? Sí. Bueno, ustedes jóvenes, ¿qué van a escuchar si no leen nada? No saben, lo único que se dicen es gato. Entonces, ¿qué van a decir Adonis? Hola, gato, ¿cómo te va, gato? O sea, Adonis, olvídate, no van a saber ni qué significa Adonis. Bocho, no es bocho, Lisandro. Bueno, ahí está, no es bocho. Adonis, viene la palabra de un Adonis, porque dice que un hijo de David, que era Adonías, era de muy hermoso parecer. La Biblia, bueno, sí, en fin. Sí, eso es otro tipo de belleza. ¿Vieron que dice ahora cuando alguien es, en fin? Belleza exótica, papá. Eso es muy importante, pastor. Eso es una belleza exótica. Y eso tiene mucha validez también, ¿o no? En algún tipo de mundo lo tiene. En fin. Ahora, Adonis, venía Adonías, era Adonías, se llamaba, por eso es la palabra Adonis. ¿De dónde viene esa palabra? Decir es todo un Adonis. Bueno, hermoso, era hermoso. Y bien, fíjense que era muy importante porque también de Absalón, David se ve que tenía algunos hijitos muy bonitos. Se ve que era muy lindo también. David lo dice también la Biblia. ¿Qué decía la Biblia? De bello parecer. O sea que fíjense que
Sí, bueno, en fin, dejémoslo. Tiene un temita, un Edipo, bueno, alguna cosita, un complejo de Adonis. Eso vamos a decir. Hay gente que tiene complejo de Adonis. Pero bueno, eh, la barra. Basta, Javi. Eh, no interrumpas a los chicos, no acoses a los nenes. Entonces, bueno, nos rimos un poquito. Pero bueno, Adonis, vieron que era, o sea que en la Biblia era importante un poco esa faceta de que si era, porque nombra, si no, no daría trascendencia si es lindo o feo. O sea, dirías inteligente, bueno, pero eran decía, o sea que era, Raquel dice que era más agraciada que obviamente Lea, vamos a decir así. Y claro, Jacob iba en el pozo, se acercó y él venía cansado, vio varias chicas en el pozo, ¿se acuerdan? Cuenta la historia y él le echó el ojo, donde puso el ojo, puso la bala. Y dijo, esta piba es para mí. Pero bueno, ¿qué pasó después? Él trabajó 7 años, el suegro bastante, no quiere decir una palabra que dicen los chicos, pero bastante jodido, para no sé cómo decirlo, que es, ya tenía ese, le puso, pero también Jacob tomó de su propio chocolate, porque le engañó a su hermano también. ¿Con la ayuda de qué? De su mamita, porque también Jacob era bastante mimado a Raúl de Esaú. Vieron, fíjense que en la familia, también de Oriente, había preferencias, había que la mamá tenía más afinidad con uno, más influencia, más piel, vamos a decir más feeling, lo que quieran. Y el nene era más caprichosito y Jacob era uno. Así que también fue él, engañó en la complicidad con su mamá. Ahí, ¿qué hizo? Engañó. Y entonces probó, como dice Tobías, su propio chocolate. También él fue engañado. ¿Y qué pasó? Lo casaron con otra mujer. Entonces tuvo hijos con Lea. Y en ese tiempo, como saben por qué, no era que el hombre le gustaban muchísimo a las mujeres. En fin, vamos a ponerle que no. Nadie dijo nada. ¿Qué pasaba? Tenían que fortalecer el clan. Cada familia eran clanes. El clan de Jacob, la familia de Jacob. Cada familia fortalecía, era un clan. Y era eso, obviamente, tenían que fortalecer. ¿Y cómo se fortalecían? A ver si ustedes saben. Fuerte. Teniendo hijos. Y sobre todo, ¿qué, nenas? Varones. Es más, ¿vieron cuando dice las 12 tribus de Judá? Bueno, ¿saben que había hijas también? Es más, Dina era una. ¿Y qué pasó? Seguramente había más, porque había muchas concubinas. Porque en ese momento era la esposa real las que eran esposas. Se casaba una esposa. Pero luego le ponían un título bárbaro, concubina. Pero ¿qué pasa? No tenían derecho, las concubinas no era lo mismo que la señora de la casa. No tenían la misma autoridad, no podía hacer lo que se les venía en gana, lo hacían por ahí por detrás, obviamente. Pero en la historia, en la familia, era la esposa y las concubinas. Entonces, tuvo otras hijas, obviamente, pero porque el hombre era contado. ¿Viste cuando dicen 5.000, dio de comer a 5.000 hombres? Era literal 5.000 hombres. Porque después no contaban a las esposas y no sé cuántas tenían. Por ahí tenían una o dos, en fin. Y luego los hijos. O sea que cuando Jesús dio de comer a 5.000, en realidad dupliquen y tripliquen y cuatrupliquen. O sea que dio de más. Pero en la Biblia se cuenta así. Bueno, en este caso, Jacob tuvo sus hijos, todos tenían su padre, Judá era uno de este hombre, pero él estaba José, bueno, vino, ¿qué pasó? José era el nene que tenía de pronto, tuvo sueños, visiones, y las visiones no eran que los voy a servir a mis hermanos, no, ustedes me van a servir, y él, como a veces hacemos nosotros, pero cuando tenemos sueños hermosos, proyectos, vamos a contarle a todos, y todos, si no sabés, me va a ir re bien, porque Dios me va a dar esto, lo otro, y la otra gente dirá, ¿qué sueña? Mira, él le va a dar casa, no, yo no, alquilo hace 20 años, y ahora él dice que va a tener, o sea, es como que a veces los otros
También tenemos que tener cuidado con nuestros sueños, porque a mí me ha pasado. Yo creo que el otro se va a realegrar y después los otros por ahí no se alegran tanto. Y yo estoy feliz con mi sueño, pero no todos los demás. Los hermanos de José eran en este caso, no lo toleraban, no lo bancaban, era insoportable con sus sueños, visiones de rey y de grandeza. No les caía muy bien. Entonces y encima el apego de su papá, la preferencia, Jacob amaba, dice a José. ¿Por qué? Porque eran hijos de quién? José y Benjamín, no solo eran los más chicos, era de la mujer que él amaba, que era de Raquel. Los otros hijos eran sus hijos, obviamente, pero eran de una mujer que él no eligió, que él no amaba. Y ahí vemos todo que tiene que ver, cuando a veces los hijos después de sí son desamorados, me crié hijos desamorados. Hubo algo que pasó. Cuando no hay amor en la familia, no pretendas que en tu casa y que tus hijos sean amorosos. Es como los gatitos. Si vos mimás, el único manera que un gato sea cariñoso, me lo dijo el veterinario, es mimarlo de chiquito al gatito. Si no es un gatito, es arisco. Es así. El amor está desde la base de todo, porque es importante. En esta historia también el amor es importante, porque cumplía un rol a la vez. En este caso, lo llevó, orilló. Obviamente hubo circunstancias, pero ¿qué pasó? Judá tomó decisiones. Vamos a hablar de Judá, de este hombre que hizo todo mal. Todos los demás planearon. Un día aparece José, todo contento con la canastita de unas empanaditas que trajo calentita que le mandó el papá. Dijeron, este viene a rompernos otra vez el oído con eso de los sueños. Seguro que viene a contarnos que tuvo otro sueñito, que lo vamos a adorar, que le va a hacer grande. Nos molesta. Vamos a hacer algo. Estaban en esos días, viste, que querés matar a alguien. No sé, a mí me pasa, seguro que a ustedes no. Pero bueno, el Señor está tratando. A mí. En este momento. Me está tratando. Me está tratando. Crean ustedes que sí. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, todos planearon matar a José. Uno tirarlo a un pozo para después no matarlo. Pero dejarlo ahí era lo mismo. Se moría de hambre, se moría de sed, venían las alimañas y lo comían. Era un desierto. Entonces, ¿qué pasaba? Judá, como a veces simulamos tener buenos sentimientos, dijo, vamos a hacer un mal más leve. Justo pasaba una caravana ismaelita de comerciantes y lo vio perfecto, le vino como anillo al dedo. ¿Qué hizo? Dijo, ¿por qué no lo vendemos? Y de paso sacamos un dinerito, que viene bien, siempre viene bien, un atajito. Y luego, ¿qué pasa? Claro, venía un temita. ¿Cómo simulaban que José no iba a volver delante del papá? Obviamente, ese pecado orquestó otro pecado. Porque tuvieron que inventar cómo desaparecer a José sin causa y motivo. Y que nadie quedara culpable. ¿A quién vamos a culpar? A las alimañas del campo. Lo despedazaron. Dice que el papá le había hecho una túnica de colores a José. Especial para él. Mancharon de sangre, le quitaron la túnica, lo vendieron como esclavo, donde José lo encadenaron, lo llevaron, era su hermano, su sangre. Compartían, comían en una mesa, lo cuidaban, se reían juntos, me imagino, desayunaban. Eran una familia. Y de pronto, encadenado, su hermano menor, dice que más o menos 17 años, lo llevaron. Y ellos, imagínense, su corazón, ¿cómo quedaron? Fueron delante del Padre, pecado de mentir, pecado de vender, de mentir, de deshacerse de su hermano, de lastimarlo, porque lo habían esclavo, golpearlo, perdió su casa, su lugar, su papá roto el corazón, José porque él amaba a José, Jacob, y dice que
Lloró amargamente, lo entristeció tanto. No quería vivir más. Perdió un hijo amado. Y ellos, disimulando, con cara neutra, me imagino, poniendo hilo, despedazaron, no pudimos evitarlo. Me imagino las mil excusas. Pero ¿cómo no lo defendieron? ¿Cómo hicieron? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde estaba? No sé, se fue a soñar por ahí, se quedó un sueñito y se ve que... Y vinieron unos animales y lo mataron. Judá, que era uno de los mayores, no podía ver a su papá todos los días levantarse y mirarle la cara habiendo hecho esa atrocidad y viendo esa mentira que hizo contra, y el mal que hizo contra su hermano. Como no le podía ver la cara, porque cuando hacemos a veces, lo primero que hacemos cuando nos mandamos una grosa, ¿qué hace? Mejor lo evito, ¿viste? Lo evito, porque de paso, ojo que no ven, corazón que no siente. Y si no lo ve, no me puede decir nada, y de paso no me remuerde la conciencia de lo que hice. Eso es lo que hizo Judá. Quiso evitar. Se fue a Canaán, se fue a otro pueblo, a otro lugar. Se fue, dejó a sus hermanos. Un día se levantó el padre Jacob. ¿Dónde está Judacito? No está. Se fue. Quiso hacer su vida. Se fue. No sé si se despidió o no se despidió. Se fue. Allá se fue con un amigo a Jirá, un lugar de Canaán, ahí y en Param. Y estuvo ahí con sus amigos. ¿Qué pasó? Conoció una mujer. Ahora fíjense, en la cultura, en la ley mosaica, el pueblo de Israel tenía que casarse con ¿quiénes? Digan, con su pueblo. ¿Qué hizo Judá? ¿Se casó con alguien de su pueblo? No. ¿Con alguien, con el Dios de Israel? ¿Alineada al Dios de Israel? No. ¿Con quién se casó? Con una cananita que trajo sus dioses, trajo sus santos, trajo ahí al Gauchito Gil, a la Santa Correa, aquí el Mahayilda, no sé, trajo todos los muñequitos ahí en su casita con el nuevo hogar. Obviamente, piensen, un hombre que había mentido, había herido, había dañado el corazón de su papá, había vendido a su hermano, se fue y quiso empezar una nueva vida. Carlito, dejó... Está bien, vamos a decirlo. Le voy a usar, Carlos. ¿Te molesta? Bueno, ya que está. Perdón. Dejo de otra esposa porque no sé, ya no el rulo de ella no me gusta. Y ¿cómo se levanta la mañana? Y por ahí hay otra mañana. Voy a buscar otra concubina. Me voy. Se fue. ¿Qué hizo? Formó este hogar sin amor. No es que amaba a esa mujer. Huyó. Culpa. ¿Qué había en su interior? A ver, díganme. Digan virtudes, a ver, que tenía Judá. Culpa. Remordimiento. Frustración. Enojo. Tristeza. Piensen, vamos. ¿Cómo? Depresión. Odio a sí mismo. Bronca porque lo que hizo... Me imagino. ¿Qué más? ¿Algo más? Paz no tenía. Tormento. Desilusiones. Inseguridad. ¿Cómo? Corazón partido. La canción de Sanz. Buenísimo. Corazón roto. Estaba destruido. Así empezó una familia. ¿Vieron en qué virtudes, qué ambiente creó, me imagino, en su hogar? Piensen, sin amor, herido, hecho percha, hecho bolsa. La mujer cananita, encima que ni alineada con Dios. Un amor había, se levantaban, desayunaban juntos, se tiraban hasta las paredes. Había un ambiente terrible en ese hogar. Así nacen 3 hijos. En ese hogar. En ese lugar. El primero, Claro, crecen los chiquitos, rebeldes, desobedientes, hacen lo que quieren, desalineados, menos con el Señor, desobedientes a sus padres,
malos, pestes. Los chicos. Ahora, ¿son culpables los chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué ambiente crecieron? ¿En qué esencia nacieron? ¿De qué corazón fueron gestados? ¿Del amor? ¿De la compasión? ¿De la tristeza? De la tristeza, del remordimiento, del dolor. Porque nosotros todo lo que hacemos somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una persona. El primero, crecieron, hubo que buscar la esposa porque es la ley, porque había que fortalecer el clan de Judá, que después fue la tribu de Judá. Tuvieron que, bueno, le busca también otra chica, porque ahí vivían en Canaán, no estaban en Israel. Le buscan una chica, pero da la cosa que era una buena chica. ¿No? Cuando decimos una buena chica, obediente a sus padres, estudia. Acá tengo una amiga que está re feliz porque su hijo se va a casar, unos amigos que tengo, con una buena chica. Y que gracias a Dios pudo encontrar una buena chica en el Señor, que ama a Dios, sus padres aman al Señor. ¡Qué bendición! Decir, mi hijo encontró una buena chica, viene de un buen hogar, es lo que vemos más o menos, pero lo intentan, es un buen hogar. Nosotros criamos a nuestro hijo en lo mejor, en el amor, en la consideración, en el cuidado. Lo mejor le dimos de nosotros. Claro ejemplo de dos diferentes espacios, dos diferentes atmósferas, dos diferentes condiciones, dos diferentes ambientes. Y luego vino Tamar a una casa. Se casó con un chico que viene ¿de qué? Gestado en la tristeza, en la rebeldía del corazón de Judá. ¿Y qué es el nene? Hermoso, modosito, dulce, tierno, bueno. ¿Es así? Porque lo ahorilla. Vieron que Dios, por primera vez en la Biblia, escucho que dice, Dios lo mató. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de misericordia, que nos mandamos las que nos mandamos y siempre venimos a Él y con su gracia nos restaura, nos perdona, nos limpia, nos levanta. Pero en este caso, ¿qué dice? Un día Tamar se levanta, lo despierta y él no está vivo, está muerto. Y en la Biblia, ¿qué dice? Sí, vino el forense y dijo que por ahí era un infarto, muerte súbita, tuvo una ACV, un ataque de depresión. En la Biblia, ¿qué dice? Léanlo, ¿qué dice? Y le quitó Jehová la vida. Yo no leí en otro lado eso. 38 días. Le quitó la vida. Nuestro Dios de amor. Hay una ley del liberato, que se llama la ley del liberato, que es la ley de Moisés también, lo creó para fortalecer y cubrir a las viudas, porque en esta cultura que hoy los llevé, las mujeres no heredaban, y hasta ahora en algún punto, en varios países de Oriente, no heredan todavía. Quedan viudas, quedan indigentes, no tienen el derecho ya de volver a sus padres, salvo si la reciben de puro amor o como criada del campo. Pierden todo derecho al irse, no tienen derecho de padre, no tienen nada, se tienen que quedar como mendigas. ¿Por qué? Porque no tener hijos, no tienen herencia, solo por medio de un hijo varón heredaban, que las redimían. Como no tenían un hijo, no podía volver a sus casas, no pueden trabajar porque la mujer no trabajaba, no puede, si se tiene otro hombre, se tenía que lapidarla o apedrearla.
y la ley del liberato los estaba justificando. Quedaba sin nada. Por eso hizo que cuando una viuda sin hijos muriera y hubiera hermanos en la familia, el siguiente hermano tenía que tomar la responsabilidad de darle un heredero a esa mujer y redimirla. ¿Para qué? Porque el primer hijo sería el heredero de él, no del otro hijo. ¿Y qué hace Judá? Por esta ley tiene que respeta, porque él es la tribu, él es de Israel. Él sabe esa ley. Le da a su hijo, le da el otro hijo a Tamar. Y el otro nene buenito también viene ¿de dónde? ¿Qué hacía este varón? Abusaba de Tamar. Violaba a Tamar. Porque piensen ustedes que no había amor, no había respeto, pero no le daba hijos. Porque su esperma caía en tierra, dice la Biblia. No gestó otro hijo. Y lo hacía a propósito. Le negaba la vida a esta mujer. Porque era la muerte para Tamar, si no tenía hijos. Le estaba negando la vida. ¿Y qué hizo Dios? Otra vez, Gaby. ¿El otro hijo? ¿Qué hizo? El 10. ¿Qué dice? Y a él también le quitó la vida. 2. Dios se airó, no agradó a sus ojos lo que hacía. Y nuestro Dios, papá, que nos perdona todas las que nos mandamos, el Dios misericordioso, que lo tenemos, que eso a veces parece de tonto, porque jugamos con su gracia y amor y abusamos de su gracia a cada paso. Hacemos lo que queremos. Ese Dios le quitó la vida. Había otro hijo. Después seguimos la historia. Yo lo que me quiero quedar, que quiero ponerlos de pie. Después Tamar tuvo que tomar una decisión drástica. Drástica. Porque no le cumplió, porque le correspondía otro esposo, el otro hijo. Y Tamar, Judá desobedeció, no quiso hacerlo. Pero Dios, ahí quiero dejar esto, para que se pongan de pie primero. Vamos a terminar esta historia. Cuando pasan los años, el hijo menor, Judá, no era obediente, no se lo daba a Tamar, tuvo que tomar una decisión, Tamar, desesperada, pero se lo deje para que lo lean en casa. Léanlo bien. ¿Y saben qué? Tuvo que tomar una decisión drástica. Pero cómodo sobre ese desastre, miren, sobre todo ese desastre desde Judá, ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de esta mujer, Tamar, y aún de Judá, porque tenía propósito. Y sus 2 hijos, de Tamar y de Judá, pertenecen, el único hijo que pertenece a la genealogía del Mesías, de Jesús. Si Dios no puede hacer cosas imposibles, ¿qué hubieras hecho yo, Dios, con Judacito? Pero sin embargo Dios hace eso. Dios transforma, cambia nuestra herencia, cambia nuestro ADN, si lo crees y le permitís que Él obre en tu vida y en la mía. Y Él cambia tu historia, cambia tu destino. ¿Quién te dijo que vos tenés que ser un desastre? ¿De dónde venís? ¿Querés que te cuente de dónde vengo yo, mi familia ideal? ¿Cómo es tu familia? Vos decís, mirá de dónde vengo, de lo que Dios me sacó y hasta aquí me trajo. Como decía la canción que cantamos, la primera alabanza. Lo que he sido, de dónde me has traído. Quiero que terminar cantando Ado esta. Yo quiero enamorarme más de ti. Escuchen esta historia. Y esta historia está en la Biblia. Está en la palabra. Esto pasó y nos dejó esta enseñanza. Cuando a veces todo lo hacemos mal. Nuestros padres hicieron, está bien, lo que pudieron.
Pero a veces nosotros cometemos tantos errores que parece que todo lo hacemos mal. ¿Qué va a salir si lo hacemos todo mal? Todo mal. Ahora, ¿quién solo tiene el poder de cambiar eso y de revertir toda la historia? Solo Dios.